Bueno, ¿cómo caes en Río Negro? ¿Cómo se da tu historia? Porque vos no sos de San José, pero Río Negro marcó tu vida y bueno, ¿cómo caes? Yo empecé a venir a San José en 1945, que se había mudado mi hermana para acá con el esposo, que él era maragato. Y cada tanto venía a pasear. Y en el año 47, cuando subió a la A, jugaba mi cuñado. Y ahí conocí Río Negro por arriba, superficialmente nomás, porque la verdad que no vi ni un partido yo de esa época. Sabía que había jugado él ahí. Y después, cada tanto, me fui para Montevideo, a la Marina, y cada tanto venía. Y me empezaron a criarse a mi sobrino y el mayor empezó a jugar y cada vez que venía en fin de semana lo iba a ver, jugaban los terceros de esa época, hasta que jugó hasta en el primero. Y ya, él después se fue de Río Negro, se fue para Tito Borja, pero yo quedé ahí en el barrio, venía a pasear, a veces me pasaba día y día acá, porque tuve un problema de salud y me jubilaron de la Marina. Entonces venía, me pasaba día y día acá. Y siempre la sede de Río Negro queda a la vuelta de la casa de mi hermana. Y ahí me iba a cada rato a la sede. No iba a la sede, iba a la sede, al bar del Lulo, que fue una de las primeras sedes. Y pasaba por la puerta de la sede hasta que el Oribe un día el Oribe Tempone me chapó y me dijo: ¿vos qué vas a hacer a la casa de mi primo allá, al boliche? Le digo: voy porque veo a jugar al casín y a veces juego al casín. Y dice: pero vos tenés que venir acá. Dice: tu hermano jugó acá en Río Negro, tu cuñado jugó en Río Negro. Digo: mi hermano habrá jugado en la cuarta, le digo, porque después que estuvo muy poco acá en San José. Sí, jugó conmigo, dice, en la época que yo jugaba. Me dice. Bueno, se me presentó ahí, en el Oribe Tampón. Y entré a la sede hasta el día de hoy. Nunca más dejé de entrar. Y bueno, eso fue por el año... En el año 58. Ah, o sea, el año anterior es que habían ascendido. Sí. Porque Río Negro, el segundo ascenso en el 57. 57. Y ahí conociste todos esos jugadores, ¿no? Sí. Lo del 57 todo, pero yo creo que no queda ninguno. Del 57 queda el Pardo, que jugó. ¿Quién? El Pardo Gaso. Ah, el Pardo Gaso, claro, y Héctor Cedrani, el sordo le decían, que era peluquero en la sede, y hace años se fue para Montevideo. Creo que está vivo hasta ahora, no me enteré que haya muerto. Y ahí empezaste a conocer toda la gente de Río Negro. Y claro, porque me pasaba allí, quedaba unos metros de la casa de mi hermana. Bueno, y ahí empezaste a ver a Río Negro, un Río Negro que no ganaba. Sí, pero ese año que subió salió cuarto. No ganaba, pero no anduvo tan mal tampoco. ¿Y cómo se gesta lo del 65? Porque eso fue un poquito antes ahí. Una de las frases que me dijo Pedro, que era niño, a principios de los 60, sí. Que ellos iban a ver a Paniza y a el Río Negro de... Yo lo vi a Paniza el día que vino a practicar. Fue un sábado de tarde en el Talita famoso de Universal. Jugó un rato, porque en aquella época, para jugar en el primero, si era foráneo, tenía que hacer algún minuto en la reserva. Ah, mira. Y en la reserva jugaba un muchacho que hasta ahora es amigo mío. Fue el primer amigo que tuve acá, que fue el Rubén Senatore. Y él jugaba en la reserva. Jugó con Paniza ese día. Entró un rato nomás Paniza para marcar esa norma que había.
Y al otro día jugó y anduvo muy bien. Hacía goles de todos colores. Era un buen jugador. Era buen jugador, sí. Fue a las selecciones ese mismo año. Salió goleador en la selección. ¿Y cómo se gesta lo del 65? Porque ahí ya, vos ya estabas metido dentro de lo que era, a pesar que... Sí, ahí yo todavía no me había radicado acá. Venía, pasaba un mes de repente, pero después iba para Salto, que allá en Salto vivía mi madre. Y yo me pasaba entre San José, Salto y Montevideo el año. No estaba mucho tiempo en un lado solo. Y en el 65 arrancó en el 64 con un cuadro que tenía buenos valores. Inclusive algunos alternaron en ese cuadro que formaron el Tanga y el Visco Amengual. La verdad que el Visco era el técnico de la tercera, porque no había cuarta, había tercera nada más. Y esos jugadores que jugaban en el primero, los viejos, se estaban haciendo viejos, porque eran casi todos veteranos ya. Y el viejo apostó a toda la juventud de Río Negro, salvo Walter Rosa, que era mayor, que ya había jugado en el primero allá en el 57, en el 58, después se fue para Central y volvió después a Río Negro. El Barullo Gaso, todos esos jugadores no eran tan veteranos como la demás gente. Entonces, con eso me echó. Trajo al Cacho Menéndez y me echó a toda la gurizada del tercero, que había salido campeón 3 años seguidos. Y bueno, ¿qué te acordás del 65 del triunfo? Porque el cuadro era para armar, Sí. nunca pensaron salir campeón. Ah, no, pero es que no tenía pretensión de salir campeón. Se dieron los resultados en varios partidos y los punteros entraron a perder y los de abajo entraron a ganar. Entonces, Río Negro alcanzó a Tito Borja. Y Universal, que venía peleando ahí, en el último partido empató. Y Río Negro le ganó a Tito Borja y le ganó por un punto el campeonato a Universal. Y al año siguiente se iba al revés. Río Negro hizo un punto más que el año que salió campeón, pero perdió por un punto con Universal. Hay una anécdota muy jocosa, no sé si vos también te acordás, de la famosa camioneta del Gitano. Ah, no, las camionetas amarillas con luces arriba del techo de la cabina, y bocinas brasileras esas que hacen. Sí, lo que pasa es que los gitanos hace un tiempito que estaban acá y se pasaban en la sede de Río Negro. Se habían hecho hinchas del momento y iban a todos los partidos, pero ese partido, como Río Negro terminó antes que el partido de Universal, que jugaban en la cancha nacional, en la camioneta se fueron varios dirigentes y los gitanos a ver el final del partido, porque no existían celulares, entonces la única forma de enterarse era esa, del resultado. Bueno, apenas terminó el partido, los gitanos llegaron a los bocinazos, ya la gente a las 2 cuadras que venían los gitanos sabían que había salido campeón Río Negro. Dice que fue una fiesta del barrio, ¿no? De 3 días. La gente del barrio 3 días hizo mondongo, porque había unos dirigentes que trabajaban en el frigorífico, consiguieron kilos de mondongo. Y el Coco Fraga, uno de los jugadores veteranos,
y aparte técnico también después de Río Negro. Era buen cocinero y esa olla de mondongo no bajaba nunca, porque le iban agregando. Hacían aparte un poco, un tuco y le agregaban mondongo y todo el barrio comía, porque era de gratis. Muchos resaltaron de que Río Negro era un cuadro de la familia, del barrio, muy del barrio. Y la gente del barrio lo apoyaba enormemente. Todos bodas hacían algo para vender, como hacían torta frita, como se hace todavía en Río Negro hacían la sede de torta frita y todo el barrio venía a comprar. Hacían pollo para vender y enseguida venía todo el mundo a comprar. Lechones, todas esas cosas, el vecindario siempre apoyó. Aunque algunos no eran de Río Negro. En el caso del Vasco Ponce, que vivía enfrente, prácticamente cruzado así, entre la sede, era de central, jugador, exjugador, y dirigente y fanático. Muy buena persona, pero se pasaban en la sede de Río Negro, estaban al lado de la casa. Ahí hay una época de un Río Negro que perdía mucho, que era difícil, pero los dirigentes tenían la capacidad de conseguir cosas. ¿Te acordás de figuras veteranas que quizá mucha gente no conoce? El caso de Irineo Larrea. Irineo Larrea era el presidente en esa época. Y estaba Toribio Panzola también, que era vecino de la sede y dirigente de Río Negro. ¿Y vos lo conociste a eso? Sí. Mucho lo conocí. La verdad que Irineo Larrea era un tipo muy callado, muy serio. Era pintor de brocha, no pintor artístico. Y fue dirigente en la liga, años. Le gustaba mucho jugar al tutti, yo iba a jugar al tutti y jugaba con él. Y por eso hice una amistad con él, mucho mayor que yo era. Y murió relativamente joven, porque estaba... Los hermanos Corujo aparecieron en esa época, porque pusieron una carnicería en la esquina de Siganda y Río Negro, en la calle o Acuña Figueroa, como se llama. ¿Y el Pelado Romero? El Pelado Romero era el cantinero. Era junto con el peluquero Sedán, porque el Pelado Romero tenía un reparto de una panadería, repartía pan y hacía unos horarios y el otro horario lo hacía el peluquero, que lo tenía la peluquería dentro de la sede. ¿Eh? Después estaba el hermano, también fue jugador, jugó con los que ascendieron en el 57. Un muchacho Campi. Y ahí otro veterano, el Charrúa Álvarez, un tipo que tenía una barométrica, que vivía a la vuelta de la sede, también fue dirigente, un veterano. Pepe Ramos. ¿Y vos también fue dirigente. ¿Qué tenía esa gente que después hizo que Río Negro se afianzara tanto en el barrio y creciera tanto con una camada que después fue...? Sí, esa ya despegó después del 70. Empezaron en la división inferiores, que la dirigía Gasso. El Pardo Gasso, hacedor de jugadores. gran dirigente, no, pero gran técnico para los muchachos. Un tipo que enseñó mucho. Le enseñó a parar la pelota, patear con la izquierda, el que era derecho, al zurdo con la derecha. Un tipo muy adelantado para enseñar a jugar al fútbol. Todavía enseña, sí. Es veterano y
tiene 80 y pico de años y tiene una camada de pibes de ahí del barrio y otros que no son del barrio que le llevan y le enseña y toda la mañana, y si lo viera en la bicicleta con una bolsa de pelota, causa sensación. Esa década del 60 Río Negro logra ese campeonato y empieza a tener después una serie de finales, empieza los cuadros los empiezan a mirar de otra manera, ya no era un cuadro humilde, ¿no? Claro, Río Negro se hizo grande perdiendo, fue al revés de los demás cuadros, porque cuando entró a ganar ya era grande, perdió finales con cuadros de la casa, siempre apostó a la casa. Sí, claro, a veces traían algún jugador, había algún dirigente que ponía algún pesito, porque era un cuadro pobre. Fíjate que la sede se hizo en el 75 recién. ¿Vos te acordás cuando más o menos Río Negro consigue el predio? ¿O Sí. ya lo tenía en esa época? No. No, el predio lo consiguió por ahí por el 63, 64. Un sitio grande, baldío ahí que había, una esquina que era abierta, no tenía muro, no tenía nada. ¿Ese predio de qué? ¿El de la sede o de la cancha? No, todo el de la sede. Ah. No, la cancha la consiguió mucho antes. La cancha la consiguió en el 57, 58 por ahí. Era un predio también bañado, era. Que varios dirigentes le metieron el hombro rellenando y ya hubo tipos que trabajaron en la cancha enormemente. Por eso la cancha no lleva el nombre de ningún dirigente, porque sería injusto ponerle el nombre de uno cuando hubieron tantos que le pusieron el hombro. Entonces se le puso la fecha de nacimiento del cuadro. ¿Qué historias te contaban bueno, contemporáneos tuyos, Rubén Senatore, el Oribe y toda esa gente que en el copetín... El Chispa, el Cacho, ellos eran todos que me hicieron amigos. Walter Rosa. Y bueno, todo eso. Historia no tienen mucho de antigua, porque esos muchachos todos aparecieron. El único que tenía historia de Río Negro era el Oribe, que el Oribe nació con Río Negro. O Río Negro nació en la época que el Oribe era niño. Entonces el Oribe nunca se fue de Río Negro. Siempre jugó en Río Negro y siguió siendo en Río Negro y falleció siendo de Río Negro. Y el hermano del Oribe fue uno de los fundadores, ¿no? Sí, el Cabo. Yo estoy trabajando en Canaprole. ¿Y el Rulo que era? Primo del Oribe. Primo de ellos. Pero después estaba Raúl, que era hermano del Oribe, y otro que falleció muy joven también, que era... No sé si sufría el corazón o qué era, pero falleció muy joven. Eran los hermanos, todos de Río Negro. Hay muchas historias. Antonio Yebra te contó algo de cuando ascendieron después en alguna charla, o cuando vos te hiciste hinchar de Río Negro, te quedaste... Antonio Yebra no hablaba de fútbol de nada. Un tipo de lo más controvertido. Yo era el hijo mayor, porque yo a veces no venía por un tiempo y me iba a buscar a Montevideo. Si tu hermana te extraña, y mi hermana ni sabía que él me iba a buscar. Pero nunca te contó nada de Río Negro cuando... Hablaba absolutamente nada. ¿Y alguno te contó algo del primer ascenso, algo? Sí, más o menos por arriba el Oribe. Ah, el Oribe. Pero el Oribe es chico, todavía no había empezado a jugar el Oribe. El Oribe empezó a jugar en la época del 50, por ahí. Y en el 57 asciende la segunda vez, Sí. ahí jugaba el Oribe. Sí, el Oribe era el capitán. Después, en primera, ya el capitán era el Torito.
¿Vos, ¿qué pensás vos por qué esa gente se afianzó? Porque el Oribe, el Torito, Senatore, el padre de Luis, y de Héctor, y de la Patorra, y todo. Luis se llamaba, y otro, un hermano de... sí, la cigüeña le decían al hermano, era placero de la Plaza 33. ¿Y por qué se quedaron en Río Negro? ¿Qué fue Porque ellos vivían en el barrio y seguía por la afinidad del barrio, porque ninguno de esos jugó en Río Negro. Todos se hicieron ahí Pirineo Larrea y Bromán Espinosa, que fue un fundador y se fundó en la Casa de él, el Río Negro. La cocina de la Casa de él fue la primera reunión. ¿Y por qué la canción dice un conventillo cuna fue? Porque era un conventillo ahí, donde vivían. Era un conventillo. Era en calle, aún existe el rancho, una casa vieja, no un rancho, pero existe. Es un depósito de una barraca ahí, pegado a una iglesia mormona o algo así que hay. En calle, justamente, Río Negro no es más, Acuña Figueroa. Río Negro se llama allá en el barrio de la cancha. Vos fuiste dirigente un año ahí en la década del 60 y después fuiste allegado nomás. Hasta después, más adelante. No, pero yo fui primero dirigente de básquetbol en Río Negro. Cuando inició el básquetbol Río Negro, yo fui dirigente. Yo era el delegado. Y después, toda la vida viste a Río Negro. Y cuando empezó a ganar Río Negro, empezó a ganar, ustedes que eran los más veteranos, ¿qué sensación tenían cuando empezó a ganar tanto? Y era divino ir todos los domingos, el fin de semana a verlo ganar. Aparte, todos querían ganarle a Río Negro. Y se preparaban para ganarle a Río Negro. Y si un día, ya pasado años, yo ya era delegado, y un delegado de Oriental, como Chalela, le dijo una sabia palabra en la liga, porque todos contra Río Negro, en la liga había una moción y perdía 14-1 los votos. Era increíble, no le votaban nada porque como le ganaba todo, querían ganarle, como no le podían ganar el fútbol, no le votaban nada, ningún proyecto, nada, era una cosa curiosa. El día Chalel, que era dirigente cuando se hizo la Liga Mayor, él era el delegado de Oriental. Y le dijo, ustedes acá se preparan para ganarle a Río Negro, ninguno se prepara para salir campeón, son unos tarados, le dijo. Vos, yo quiero que me cuentes, para vos, ¿cuándo empieza a nacer la rivalidad con Central? Y en esa época del 71, 72, que en esa época Central era fuerte, ganó campeonatos en esa época. Entonces, el que le hacía más mella era Río Negro. Y después empezó a ganar Río Negro. Sí. Durante muchos años le ganó Río Negro. Pero los partidos de Central y Río Negro eran una guerra. Aunque modestamente con Tito Borja había una rivalidad que existe todavía. Claro, porque eran rivales de la B. Cuando Río Negro sube,
el año anterior había subido Tito Borja, Río Negro sube y a la B, lo manda a la B en el último partido del año se jugaba el descenso y lo manda a la B. ¿Eso qué año? En el año 58. Y, o sea, está, ahí hablamos de esa época. Ahora vamos a hablar del crecimiento de Río Negro. ¿En qué se basa? Muy buenos equipos deportivos, ni hablar, bueno, la base del Pardo, la visión del Tanga y del Visco de jugar con gente de la casa. Pero el que más quedó siempre fue el Tanga, porque el Visco se fue a dirigir a Rodríguez y después a Central. Entonces se alejó un poco de Río Negro. No dejó del todo, pero claro, al dirigir otro cuadro, no. Y el Tanga no, el Tanga se quedó en Río Negro. Y fue varias veces dirigente, director técnico de Río Negro. ¿Y qué tenían esos directivos de aquella época para hacer crecer tanto Río Negro? Y la unión del cuadro. Río Negro se caracterizó siempre por las comidas con los jugadores, que siempre las hace y las hacían en aquella época. Es la unión, juntarlos y obligarlos prácticamente, no obligarlos cuando amenazan, sino hacerlos ir a los jugadores a la comida, tenían que estar todos juntos. Y terminados los partidos siempre había un picadillo y tenían que estar todos. Y eso es el compañerismo. Y la sede era como un lugar sagrado, ¿no? Sí, la sede es el lugar sagrado. El que no iba a la sede después del partido era mal mirado. Dentro de los jugadores, ¿no? El hincha puede ir o no ir, pero el jugador tiene que ir después del partido a la sede. Te voy a consultar ahora después de tu etapa como dirigente, porque viviste toda esa etapa gloriosa, lo viste como hincha más bien. Es que lo que pasa es que yo tenía una cantina del CAR Club, entonces no podía ser dirigente. Bueno, vos en la década por allá por los años 90 empezaste a ser dirigente de Río Negro, y ahí se da un hecho que es histórico, ¿no? Se vota la moción de que todos los clubes tenían que tener una cancha oficial para jugar. Pero para llegar a esa inauguración de la cancha que fue en el 2001, pasó un proceso. Contar un poquito cómo fue ese proceso de la cancha. Sí, le querían poner un tope. En la liga hubieron varias mociones. Y como siempre, a Río Negro le hacían poco caso, porque no le votaban nada. Entonces, ¿qué pasa? Querían que en 2 años tuvieran todos cancha. Bueno, tenía cancha Central, Nacional, River, Tito Borja y Universal. Ya, y los de afuera. Y los cuadros de afuera. Sí, los cuadros de afuera tenían mejores canchas todavía. No solo canchas, tenían mejores canchas. Porque en esa época entró Oriental y el 61, Independiente. Sí, estaba la Liga Mayor. Y la Liga Mayor y Juventud. Juventud, Campana, todos los cuadros. Todos esos cuadros del sector 2, que se llamaban en aquella época. Y todos esos cuadros tenían buenas canchas. Y ellos votaban que sí, que tuvieran todo cancha. Pero no sabían
de que los cuadros acá no podían armar una cancha de buenas a primeras. Costaba mucho. Río Negro tenía una cancha que, por favor, eran barrial aquellos. Los jugadores, las prácticas terminaban negros de barro. Y barro que gedía porque al tener esa agua estancada, porque tiene mucha vertiente. Ahora le hicieron unos desagües bárbaros a la vertiente, pero tenía mucha vertiente. Entonces eso le formaba charcos que le formaban una pudrición al agua. Bueno, la podían sacar con nada. Y bueno, ¿cómo avanzaron ahí para hacer en tan poco tiempo a hacer esa cancha? Bueno, yo soy culpable de algo, porque cuando se dijo de hacer la cancha, de hacerla no, estaba hecha, de mejorarla para poder, primero había que cerrarla. Entonces, se consiguió con la intendencia el tejido y las columnas, a cambio de que Río Negro le dio la parte del terreno que da atrás de los vestuarios de Río Negro, que es un terreno que era así, pertenecía a la parte de la cancha, y ahí, porque ahí no había calle, la calle ahí hace una curva y seguía hasta 18, la calle Mina. Entonces, ¿qué pasa? Río Negro le cedió a la intendencia ese terreno para que la calle continuara y se hiciera todo Soriano hasta la ruta 3, hasta la doble vía. La ruta 3 no es como Luis Alberto Herrera o Aparicio Saravia, no sé cómo que se llama la parte. Aparicio Saravia. Bueno, ahí, pero tenía la columna del terreno y unos terraplenes que le habían hecho la intendencia, con las máquinas de la intendencia, quedaba al parquizado y a la calle Siganda, que recién se abría ahora la calle Siganda, y en esa parte, porque eso era un caminito antes. Sí, sí. Y no era tampoco de Río Negro, eso era del padre del Machín, el padre del Pato. Y después era el Pato, y se lo vendió, no sé qué hizo a la intendencia, yo no, eso sí que no, nunca me enteré. Y llegué ahí, me invitaron para trabajar en la cancha. El Luis Carlini y el Siriaco Betarte, que eran dirigentes. Y yo, como en ese entonces no hacía nada, como ahora, y fui y empezamos con la Mojarra Pereira, que fue el arquitecto, el ingeniero, fue todo, porque la verdad que todo la delineación de las columnas y todo eso, todo fue obra de la Mojarra, Carlos Pereira. Y bueno, y la cerramos. Mejoramos el piso, le hicimos unos drenajes, que lo llenamos con piedra y arena, después le sacamos panes y los panes se los pusimos después. Fue un trabajo de ¿cómo te voy a decir? Una aventura fue. Un trabajo que lo inventamos, porque nunca, no quedó bien, te voy a decir, pero mejoró. Ya el agua no se quedaba estancada, corría. Y por lo menos hasta que la liga la oficializó y se jugó el primer partido con River. En el 2001 de noche. ¿Y qué sensación tenías vos cuando viste el primer partido? Y la sensación de tarea cumplida, te voy a decir, porque yo deseaba ver jugar a Río Negro en la cancha de Río Negro oficial.
y se cumplió mi deseo, lo cual puse mi granito de arena. Y hoy después hubo otra transformación y todo, bueno, ¿qué sensación tenés después que no quedó ahí, que siempre empezaron a poner cosas? Es que es una satisfacción enorme ver que nunca se dejó de mejorarla. Cada vez se mejora, se mejora, y se mejora, y se mejora. Todos los dirigentes que vinieron después que yo estuve, le pusieron algo a la cancha. Todo. Unos más, otros menos, pero todos le pusieron algo. Hasta que hoy es un estadio bastante lindo para la zona. Si te nombro el triunfo que más gozaste de Río Negro. ¿Qué más? Gozaste, que más disfrutaste. Y yo en los primeros años de la Liga Mayor. ¿Más que el 90? No, vos sí, un triunfo solo. No, vos, lo que el triunfo de... No hay como que darle la satisfacción de haber salido campeón del país, de la Copa del País, que se llamaba entonces. Porque, yo digo, en tiempo, toda esa época de la Liga Mayor, porque cuando se ganaban los campeonatos acá éramos 8 cuadros. La Liga Departamental. La Liga Departamental y la ciudad de San José, todos esos campeonatos eran acá. Pero el departamental de Liga Mayor había que ganarlo. Había que ir a jugar a todas esas canchas que te nombré hoy, del 61, de Rafael Peraza, la de Campana, la Juventud, la de Oriental. Había que ir a todas esas canchas. Y no era fácil ganar, porque esos cuadros del interior de San José no son poderosos porque tenga jugadores, sino que traen jugadores de todos lados, porque son poderosos económicamente. Pueden traer jugadores de más categoría que las que se crean acá. Decime, de Río Negro, si te digo, para vos, si te digo, nombrame el jugador que signifique más importante para Río Negro, no sé. ¿De todas las épocas? Sí, o lo que vos viste. De lo que yo vi, Walter Rosa. Era un crack. Jugó poco tiempo, pero en tiempo tengo dos. Luis de la Torre y Pedro Taborda, que marcaron una época con cantidad de partidos jugados y cantidad de partidos ganados. Cualquiera de los dos, no sé cuál tiene más. No lo quiero saber tampoco, me da lo mismo. Pero los dos marcaron una época extraordinaria. ¿Y el Héctor qué significa para Río Negro? El goleador máximo. Bueno, era un gran jugador como era Luis, como era Pedro, pero pelota que agarraba era gol. Terminó ya veterano, había dejado el fútbol y jugó en el Primero Nacional de Montevideo. Mirá que no... Lo llevó Patrón, creo que fue Patrón. Y jugó en Venezuela. Era un goleador nato. Tocado con la varita mágica. Y para ir redondeando, si te digo Río Negro, ¿qué significa en tu vida? Y Río Negro es parte de mi vida. Todo lo que viví acá, toda mi amistad, no todas, pero la mayoría, fueron siempre en Río Negro. Tengo amigos de todos lados,
o conocidos, pero el núcleo máximo siempre fue de Río Negro. Y hoy que la mayoría, bueno, el 100% de tus nietos son todos de Río Negro y algunos jugaron y otros son muy hinchas, ¿qué significa para vos que...? Bueno, eso es una cosa curiosa, es como la política, yo nunca le inculqué. Jamás le dije tenés que ser hincha de tal o votar tal. Cada cual se hizo hincha porque los hinchó así. O sería porque cuando eran chicos yo los llevaba a la sede o los llevaba a los partidos, porque como yo iba a ver Río Negro y ellos eran chicos, tenían que ir a ver Río Negro, aunque mi hijo mayor no. Mi hijo mayor me hizo ver una final con Central que la perdimos y él era hincha de Central. Hoy, 80 años de Río Negro. ¿Cómo lo catalogás a Río Negro? Y como te dije hoy, si sos grande, perdiendo. Y hoy es un grande en San José.